Buenas noches, amigos. Oficialmente se cumplen 20 años del uso masivo de la red de Internet en nuestro país. Pero hay una historia anterior, una historia que entronca perfectamente con los ecos de una década antes, 1984, cuando sonaba el hipnótico y extraño The Model de Kraftwerk, como ecos de un mundo que se abría a las posibilidades increíbles de la informática, como si un universo nuevo estuviese delante de la pantalla del ordenador. Esta noche nos vamos a preguntar si el viaje ha merecido la pena, si 20 años, 30 en este caso, de los inicios, de los remotos inicios de la arqueología informática, si todo ha merecido la pena, si estamos ante un imperio de luz o un mundo de sombras. Y llega el final de 1993 y el principio de 1994. Se cumplen 20 años. Un hombre con nombre y apellidos, Jordi Adel, en la Universidad de Castellón, funda www.ugi.es, Universidad Jaume I.es. Es el primero en instalar un servidor web en nuestro país. Él pertenecía a los servicios de informática de la Universidad de Castellón. En este caso es el Quijote, en este caso es el pionero, la primera persona, repito, con nombre y apellido, que se zambulle en un mundo que se conocía en Estados Unidos. En los Estados Unidos concretamente había ya unos 6 millones de usuarios. Y ahí comienza el salto que seguramente muchos recordaréis. Entre 1995 y 1998 hay 200 proveedores de Internet y al final de ese año hay 300.000 computadoras interconectadas. Pero voy más allá. Mi buen amigo Diego Marañón, de una mente que ha crecido también con Internet, me ponía en las manos esta página. Leeré un simple fragmento. El mundo al alcance del ordenador. Diario La Vanguardia, 8 de diciembre de 1993. Y sería el primer reportaje sobre algo nuevo que estaba por llegar. Y os voy a leer un par de frases para que entendáis la enorme expectación, la ingenuidad, diría yo, la inocencia, diría yo. Un mundo nuevo, un mundo muy blanco, un mundo muy limpio. Decía, Estados Unidos inventa la vida online con millones de usuarios conectados por PC. Instale un módem y un software de comunicaciones a su ordenador. Conéctelo por línea telefónica y el mundo será suyo. Habrá entrado en el ciberespacio. Por el precio de una llamada de teléfono podrá enviar mensajes a colegas o amigos de cualquier parte del mundo, participar en conversaciones sobre deportes, astronomía, arte, gastronomía, viajes, política o acceder al conocimiento de las más prestigiosas universidades. Aseguraban los sabios de entonces, 1993-94, en un futuro se podrá conectar el PC de la oficina o del domicilio a las grandes redes de información, acceder a las grandes bibliotecas del mundo, consultar las revistas técnicas, leer los clásicos de la literatura a través de la pantalla de tu propio ordenador. ¿No es maravilloso? Algunos sabios, bien reconocidos en aquel momento como pioneros de la red de redes, como Reinhold, decía, por ahora, nadie controla el funcionamiento de Internet ni la mayor parte de la información que circula por las carreteras electrónicas del planeta. Los ciudadanos han de organizarse e impedir que los gobiernos o grandes empresas aniquilen este enorme potencial democrático. Si lo conseguimos, esta tecnología cambiará la naturaleza del discurso político y la estructura de la sociedad. Cada usuario será una voz y un editor en potencia, un editor de información. Eso aseguraba este pope del recién iniciado ciberespacio. ¿Se ha cumplido la profecía? 1:38, bienvenidos amigos. Hablamos de Internet que cumple años, 20 a nivel masivo en España, desde el primer momento en que se convierte en nuestro país en un receptor más y emisor de contenidos de Internet. Aquella primera página web en España era una pantalla en un tono irisado y con 4 enlaces a los pocos sitios que existían en otros lugares, nada más. Pero ahí comenzaba el futuro. Hace apenas un mes yo tuve una experiencia que a mí me ha hecho reflexionar mucho y por eso uno ambos conceptos esta noche, a ver si os interesa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué expectativas había? ¿Qué posibilidades se han logrado? Si hemos crecido, nos hemos hecho mejores, tenemos más posibilidades de conocer lo que nos rodea, el conocimiento en nuestra mano, o si también ha aparecido esa sombra eterna que parece que en ocasiones nos invade.
Fue una experiencia iniciática porque realmente yo me sentí como un ser despedazado viajando por el inframundo, no lo puedo negar. De pronto, yo no lo conocía, por accidente me precipité en una serie de páginas que me causaron un horror y un pavor que ha estado dentro de mi alma durante varias semanas. Incluso dije al finalizar el programa de Cuarto Milenio que estaba perdiendo la fe en el ser humano. Fue tal el shock, tal la sobredosis, tal el impacto de lo que vi, que me costó incluso pronunciar palabra. Con el resplandor de la pantalla fui contemplando, casi sin creerlo, una súbita mezcolanza de imágenes que por desgracia no eran ficción. Y me sentía como el viejo héroe que es atrapado por las fuerzas del inframundo y es destrozado, pero que tiene que entender lo que está pasando. Por eso hacemos este programa esta noche. Resulta que la decapitación, la amputación, la violación, la vejación, todo eso se concentraba en diferentes páginas y además con comentarios realmente bochornosos, comentarios realmente hirientes, comentarios de personas que parecían disfrutar con el acontecimiento, con lo que se veía. Era el horror a nivel global, era el horror como nunca antes el ser humano lo había visto. Era el sueño de Internet, el sueño de la posibilidad de alcanzar el conocimiento, de evolucionar, de ir un paso más, convertido en ascuas infernales, en lo peor de nuestra especie. Y entonces, en un viaje de horas, yo sentí de verdad llorar mi alma, porque no podía entender ni que eso sucediese, ni verlo de forma tan cruda y, sobre todo, los comentarios me transmitían la total insensibilidad de alguna parte de la sociedad, como si fuera un simple pasatiempo, un juego. ¡Ey! Ahí va el siguiente vídeo. Este aún es más macabro. Y entonces lo sentí así y lo trasladé así. ¿A quién me interesa todo esto? ¿Cómo es posible? ¿La joya de la creación de Internet se ha rebelado contra nosotros? ¿Quién está dominando los hilos? ¿Interesa que seamos insensibles ante esto? ¿Cómo es posible que nadie proteja a los niños, a los más jóvenes? ¿Cómo es posible que en esta desidia en la que vivimos, un muchacho de 10 años, una muchacha de 12, puedan estar viendo a solas decapitaciones, vejaciones, violaciones, linchamientos, quemas de seres humanos, lapidaciones, una tras otra? Y cómo algunos seres humanos negocian, ganan dinero, disfrutan con todo esto. ¿Esto siempre ha estado ahí? ¿Internet es el reflejo del mundo? ¿O el mundo se ha hecho peor con Internet? Yo os puedo decir sinceramente que pocas veces he recibido un impacto de tales dimensiones. Me sentí triste por el ser humano, triste por todos nosotros. Me sentí absolutamente derrotado, como pocas veces en mi vida. Soy entusiasta, estoy lleno de fe, sin embargo estuve a punto de perderla. Era demasiada la sobredosis. ¿El ser humano es eso? ¿O solo es un corpúsculo muy pequeño? Siempre han estado los perturbados, lo peor de la especie, lo diabólico. ¿Somos todos iguales? No, es imposible ser igual que eso. Pero, ¿podremos superarlo? ¿Hay esperanza? ¿Hay luz? ¿Internet en el fondo nos va a proporcionar herramientas para dar el salto? ¿Para superar incluso esto? ¿Qué opináis? Yo quedé muy trastocado. Y tengo que decir una cosa. La respuesta que he recibido, por ejemplo, a través de redes sociales, del Facebook, me ha emocionado como pocas veces en mi vida. Me habéis dado el ejemplo de que, claro, que hay que tener fe en el ser humano. Absoluta fe. Porque son muchos, sois muchos, somos muchos los que creemos en ese camino de luz contra las sombras. A veces enfrentarnos a esas imágenes nos hacen tomar partido. No queremos saber nada de eso. Tenemos que contribuir a que eso no ocurra. El espanto y el horror pueden hacerte cambiar radicalmente y darte cuenta de lo que importa de verdad. ¿Estará ocurriendo? ¿Podremos hacerlo? ¿Nuestro camino tiene sentido? Pues de todo eso y mucho más hablamos esta noche. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. A nadie. Y por favor no toméis esto como, uy, ¿qué se cree este tipo? Yo he dicho lo que he sentido en mi cuerpo cuando me he enfrentado por accidente, estaba además en Alicante una noche, y viendo las imágenes terribles y tristes de unas niñas que pegaban a otra,
Me precipité, pero sin darme cuenta. 3 clics. No estamos hablando, por favor, ni de deep web, ni de cosas que ya no me puedo ni imaginar lo que puede haber ahí. Estamos hablando de webs normales, con sus enlaces, y sobre todo con esa sensación de que el dolor no importa. Y ojo, esta es una parte nada más, ¿eh? Las sombras. Las luces también hay de contarlas, porque seguramente jamás el ser humano soñó con, en su misma mano, tener todo el conocimiento o gran parte del conocimiento. Ahora, ¿qué nos hemos dejado en el camino? Pues ahí está la balanza, y me gustaría que opinaseis libremente. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Y además que es que de Internet tú eres uno de los pioneros en hablar de Internet en este formato de los temas del misterio, siempre con la duda de ¿quién estará detrás? ¿Qué pretende? Si hay una coordenada o es la propia naturaleza de un sistema imparable, si prima lo malo sobre lo bueno, si es un puro reflejo de la sociedad. Ahora vamos a debatirlo y vamos a contarlo. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Gracias por acompañarnos. Por supuesto que habrá muchas más cosas esta noche, entre otras investigación y archivo. Vamos a disfrutar y vamos a sobrecogernos. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y también sé impactado, ¿no? Pues por todo esto que hemos ido analizando y que podéis en cualquier momento intervenir en el debate. Vamos a abrir con el maestro Enrique de Vicente, que tiene unas ideas que para muchos son muy particulares y que, como tantas veces ocurre y ha pasado con las cuestiones de Santiago Camacho, han pasado muchas veces del ámbito de la conspiración, que a muchos les hace mucha gracia lo de la conspiración. A mí no me hace ninguna gracia, a mí me parece muy serio. Y me parece muy serio porque de pronto eso acaba en las portadas de los periódicos serios, entre comillas serios. Y de pronto los temas que hace 15 años eran conspiración, resulta que son los temas que importan a la sociedad y con lo que nos controlan. Luz y sombra, Internet. Enrique, vamos a lanzar una serie de titulares. Después de 20 años siguiendo muy atentamente el fenómeno, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué opinas? Pues estamos ahí en la encrucijada que ya se planteó al comienzo. Te mostraba un artículo que habíamos publicado en Año Cero hace 20 años, escrito por el autor de un verdadero hit musical del año 2013, sí. Es decir, por el autor de La canción del hombre quemado, sí, señor, Pablo Villarrubia, y él se planteaba ya en aquel entonces, él decía, ¿qué se esconde tras Internet? Y decía, ¿quién controla esta poderosa máquina de comunicaciones? ¿Con qué oscuros fines? ¿Nos hará más libres o es un peligro para la humanidad? Yo diría ambas cosas, pero vamos a ver, de estar ahí en esa mística del ciberespacio que se planteaba ya entonces, realmente nos ofrece las posibilidades de un paraíso del conocimiento. Pero también yo me planteaba paraíso, infierno o limbo. Yo creo que se ha convertido más bien en el limbo. Lo siento, pero voy a ser provocador una vez más, a conciencia. En el limbo no de los justos, de los bobos. Es decir, es muy fácil, y entre los bobos me incluyo, muy fácil quedarse colgado en Internet. Y claro, si alguien se queda colgado, de repente, asombrado, espantado, como tú te quedaste aquella noche, ¿qué puede ocurrir? Se planteaba, al principio de Internet, planteábamos si Internet podría ser el equivalente a, es decir, ¿es Internet, titulábamos aquí, el nuevo reino del espíritu? ¿Puede ser el equivalente a esos archivos acásicos de los que hablaban hace ya siglo y medio los teósofos por primera vez? Es decir, un reino virtual, espiritual, donde estaba toda la información, porque ese es un concepto reciente, hace un siglo y medio, donde está toda la información de la historia de la humanidad acumulada. Eso se ha plasmado. Es alucinante, pero realmente Internet no tomamos conciencia de que existe infinita más información que la que era accesible en todo el planeta hace un siglo. Pero además existen imágenes, existen vídeos, músicas, todo. Permite una interrelación tremenda. Ahí podemos encontrar en Internet, por mucho que nos asombre, o sea, toda la información que los iniciados de cualquier época anhelaban encontrar, o sea, gente que se pasaban 10 años a la puerta de un monasterio para que les permitieran ser iniciados en ciertas técnicas. Las técnicas están en Internet. Técnicas que permiten transformarse, alcanzar unos niveles de realización increíbles, os lo aseguro. Técnicas, por ejemplo, taoístas. Pero ¿qué ocurre? Que nadie las pone en práctica.
nadie las utiliza. Por el contrario, los usuarios de Internet, como bobos, nos quedamos colgados en cualquier estupidez, aunque esa estupidez sea una cadena de información. ¿Cuál es la clave de eso? La clave, le han dicho algunos informáticos, el exceso de información mata la información. ¿Cuál es la otra clave? Es esa que tú ya enunciaste en aquel cierre de cuarto milenio y has vuelto a recordar hoy. Es la desensibilización sistemática. Es decir, al igual que a medida que vas viendo noticias, por ejemplo, de guerras, de historias, al final ya te da lo mismo que haya guerras en cualquier sitio, si es algo normal. Fíjate, cuando uno se va por unos vericuetos como esos infernales que tú te introdujiste en tu descenso a los infiernos, a las regiones inferiores, y se ven todas esas cosas, uno se insensibiliza, ya le da lo mismo, ve matar o golpear a alguien delante, ve como ciertos individuos golpean hasta la muerte a un inmigrante, por ejemplo, escena que ya se está llevando a cabo en esta Europa en la que vivimos, y le da lo mismo, es algo normal. Es decir, en eso se ha convertido la gran posibilidad de Internet. ¿De acuerdo? De acuerdo, por supuesto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Fíjate que los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando debemos de sentirnos privilegiados, por fortuna o por desgracia, porque probablemente hemos vivido los 20 años que más han cambiado el mundo en la historia. La mayor parte no somos conscientes de eso, de que este invento, vamos a ponerle del diablo, nos ha cambiado la forma de pensar, la forma de entretenernos, la forma de acceder a la información, la forma de amarnos, la forma de relacionarnos, la forma de tener parejas, la forma de tener hijos. Nos ha cambiado absolutamente todo. Decías decía ese artículo, que Internet prometía hace 20 años poner el mundo al alcance de nuestra mano. Me ha venido a la mente un viejo adagio que dice: ten mucho cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Y esa promesa se ha cumplido. Internet nos ha puesto el mundo al alcance de la mano. El problema es que no podemos elegir qué parte del mundo. Nos ha puesto todo el mundo al alcance de la mano. Lo mejor y lo peor, la depravación y la virtud, las técnicas taoístas y las decapitaciones de los narcos mexicanos. Todo a un clic de distancia. Esa promesa se ha cumplido. Lo que pasa es que nadie pensaba cuando se hizo esa promesa en la dimensión de lo que se estaba prometiendo. Y por último se ha creado un mundo nuevo. Se ha creado eso tan bonito del ciberespacio. Tampoco estos 20 años han sido margen para que nos demos cuenta de que es un territorio nuevo, es un ecosistema nuevo y es una sociedad nueva que no tiene nada que ver y tiene apenas unos conductos de comunicación con el mundo real, digámoslo así. Tanto es así que fíjate que se lo comentaba a Enrique en la redacción, es que ya tiene hasta sus propias, digámoslo así, sociedades secretas, ya ha creado sus propios criptogrupos. Claro, nosotros hablamos de los Illuminati, ahí ya existen los Numerati, un criptogrupo propio de Internet, formado por gente muy poderosa de grandes compañías de la red, por matemáticos, por lingüistas, por gente que sabe que si consigue identificar la realidad de cada ser humano a través de sus gustos, a través de lo que ve, de sus películas, de sus amistades, de la música que escucha, de las noticias que le interesan y las que no, primero pueden ganar muchísimo dinero, y lo están ganando vendiendo esa información a otros. ¿Para qué? Para vendernos cosas, para vendernos ideas, para vendernos políticos, para vendernos operaciones geopolíticas de gran calado, para vendernos enemigos a los que odiar. Pero también esa es la herramienta para transformar la realidad interna de cada ser humano y convertirla en otra cosa, moldearla a voluntad. Ese es el propósito de esos misteriosos Numerati. Y ese propósito es muchísimo más ambicioso que el que se haya planteado nunca cualquier sociedad secreta de la realidad, de la ficción o de cualquier teoría de la conspiración.
¿A quién interesa esto? Hay un dominio general, hay unas coordenadas para que vayamos por un lado o por otro. Nunca hubo tanta información en nuestro poder de tan fácil acceso, y en el aspecto más positivo es maravilloso. Y por supuesto esta noche me gustaría que me dijerais qué es lo mejor de la red para todos vosotros, o algún sitio. El cerebro humano, el cerebro de los niños, por ejemplo, el cerebro en formación, el cerebro que tiene que tener afecto, el cerebro que tiene que estar con buenos estímulos, abandonado a lo que hay en Internet. Sería incomprensible que muchas cosas del mundo real que ocurren en Internet no se legislasen o no se pusiese un filtro. Las voces constantes dicen que bueno, que ya hay filtros, que los padres... O sea, hay una división, en mi opinión personal lo digo, entre la realidad vertiginosa del ciberespacio y de sus propias leyes y las personas del mundo real, que son los que tienen poder en este momento generacional. No se enteran absolutamente de nada, no saben nada, creen que saben y no saben nada, y hablan de cosas que ya son prehistoria al día siguiente. Entonces esa desconexión entre los que tienen que poner sus normas y lo que ocurre de verdad hace que, por ejemplo, los más jóvenes siempre anden muy indefensos. ¿Cómo pesan algunas imágenes, algunas sensaciones? ¿Cómo pueden pesar en la mente de un niño? ¿Cómo pueden talarle incluso, trastabillar su conocimiento, romper su afecto? Y esto parece que no le preocupa a nadie, oiga, pero a nadie. Nosotros vamos a hablar con científicos de momento, aunque sea en un flash. Manuel Martín Loeches, el doctor Gaona, el doctor Cabrera y también el Apunte de Nieves, partidario del crecimiento de Internet. Internet es un reflejo del ultramaterialismo que nos separa de todo lo sagrado, o no, también hay algo sagrado en Internet. Podemos acceder a la luminosidad de lo sagrado a través de Internet. Hay muchas cuestiones para debatir. Escuchemos a los científicos, porque nos hablan de cómo nuestro cerebro, nuestro mecanismo interno del cerebro, se ve afectado por ese mecanismo externo que es la red. Bueno, para el cerebro yo creo que esto es impresionante. El cerebro es una máquina que busca conocimiento, que es lo que necesita además, y Internet es una fuente de conocimiento actualmente inagotable, ¿no? Puede ocurrir, la contrapartida mala en ese sentido es que al ser una red tan abierta, ser una fuente de información tan abierta, podría colarse información que fuera perniciosa para el cerebro, es decir, una mala maduración, un mal crecimiento, por una serie de consejos o por una serie de afirmaciones que no sean correctas. Quizá lo único malo es que muchas veces no nos permite concentrarnos en un tema determinado. Particularmente, Internet, aunque no nos hayamos dado cuenta, ha realizado algo con el cerebro que no había ocurrido hasta ahora realmente en la historia de la humanidad, y es el tema de los hipervínculos. Eso de estar leyendo algo sobre un filósofo del siglo XVIII y acabar finalmente buscando un hotel en Miami Beach, aunque pueda parecer mentira, nos ocurre a diario, porque de un hipervínculo vamos saltando a otro, y no nos permite, quizá eso es verdad, centrarnos en un tema determinado, profundizar muchas veces en él. La parte oscura de Internet es muy dañina, es muy masiva y tiene mucha facilidad para meterse en aquellas personas que por su edad o su vulnerabilidad tengan cierta posibilidad de sufrir daño con este tipo de tecnologías. Que luego hablamos de páginas en Internet, de páginas que sean malas, de niños que están viendo cosas que no deben. Eso es una cuestión de educación, es una cuestión de preparación y es una cuestión de criterio. Igual que un niño no se le deja suscitar, desciende a los infiernos, pero antes Orfeo desciende a los infiernos y cuando sale crea los misterios órficos, es decir, inicia otros, o así Démeter, por ejemplo, desciende a los infiernos y cuando sale en busca de su hija y cuando sale crea los misterios de Eleusis, es decir, inicia a otros, lleva a otros a la iluminación. Pero lo que decías tú está al alcance de un niño. Y te podría decir nuestro amigo Nieves, es que un niño no va a buscar decapitaciones. Pero se me ocurre algo y yo miro a Santi Camacho, que es quien a mí me enseñó lo poco que sé de Internet, porque era un monstruo ya hace más de 15 años, ¿te acuerdas? Que sí, perfectamente, juntos. Hombre. Yo pregunto, Santi, ¿y si un niño que tiene curiosidad pone perro, o pone gato, o gatito, y pone sexo porque es algo que le suscita curiosidad, ¿con qué se puede encontrar? Evidentemente se puede encontrar pues con páginas de zoofilia, o sea, páginas
donde se viola a animales. Pero ya ni siquiera eso, Enrique. Hay páginas de dibujos animados con dibujos animados que entre medias de repente te ponen un vídeo que no tiene nada que ver. Un vídeo o de sexo o un vídeo en plenos dibujos animados, que son para niños. O un vídeo de una decapitación o donde se quema un gato o donde Horrible. en mitad. Con lo cual demuestra dónde están algunos. Para que pase esos controles que ponen los padres para que precisamente los niños no puedan acceder a esos vídeos que no deben ver. Con algo tan simple como poner el nombre de un animalito que le gusta y la palabra sexo, porque es algo que obviamente a los niños les suscita curiosidad, y encima con todo el bombardeo que hay, es normal que quieran saber algo. Vamos a hacer una cosa importante porque en la SER todos sabéis que la información es lo primero. En un flash informativo acaba de ocurrir una noticia de alcance. Nuestro compañero José Luis García Íñiguez, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Pues tenemos algo que es importante que sepa toda la audiencia ahora mismo. Sí, es una buena noticia. El periodista del Mundo Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova, secuestrados hace 6 meses en Siria, han sido puestos en libertad. Lo ha contado el diario El Mundo, con cuya redacción el propio Espinosa se ponía en contacto ayer. Siguiendo el caso ha estado Gervasio Sánchez. Buenas noches, Gervasio. Hola, buenas noches desde Kabul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, cuéntanos, ¿qué es lo que te cuenta la familia? ¿Qué es lo que te han trasladado? Bueno, Javier y Ricardo llegaron a Turquía ayer por la noche y, bueno, se encuentran en buen estado, muy cansados, evidentemente. He podido hablar esta mañana, hace prácticamente media hora, con Antonio Espinosa, el padre de Javier y María Luisa, su madre, y la verdad que estaban exultantes, muy cansados porque ya son altas horas de la madrugada y para las personas ya mayores como ellos, pues les estar en la cama, pero estaban muy contentos. Incluso me acaban de hacer un comentario en clave de broma. Javier, en vez de irse a dormir, pues se estaba afeitando a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana en Turquía. Y bueno, y de alguna forma yo creo que es la mejor noticia que podemos dar. Una gran noticia, una noticia muy... para cualquiera que tenga una mínima sensibilidad, que se ponga fin a más de 6 meses de una pesadilla que ha hecho mucho daño, evidentemente, a los secuestrados, a Javier y Ricardo, pero también a sus familias. Se ha tenido que vivir todo esto en una situación de muchas veces de silencio, de confusión, de informaciones sin confirmar. Pues es el mejor momento que se puede vivir y ahora hay que aprovecharlo. Gracias, Gervasio. Pues esa es la última hora, Iker. Liberados Javier Espinosa y el fotógrafo freelance Ricardo García Vilanova. A las 4 ampliamos esta información. Qué maravilla, José Luis, interrumpir el programa para una buena noticia, ¿verdad? Desde luego. A ver si pasa muchas más veces, Eso compañero. Es, a ver si pasa más veces. Gracias. La noticia desde Kabul en tiempo real, con un gran periodista como Gervasio Sánchez y... bueno, con unos compañeros, ¿no? Todos los periodistas tenemos que sentirnos contentos, un secuestro tremendo. También hay, ¿no? La luz y la sombra, mira que estamos hablando de luces y sombras y estamos viviéndolo pues también en tiempo real. Así que nuestro abrazo grandísimo para la familia, para todos los compañeros de la redacción del Mundo y para todos los periodistas, ¿no? Que en el fondo siempre somos un colectivo también amenazado, ¿no? Queremos contar la verdad como esta noche. Enrique estaba hablando de algo que es profundo, ¿no? Fijaos, y abrimos el debate y queremos vuestra participación. milenio3con@cadenaser.com y en la nave del misterio en Facebook y en redes sociales. A mí, fijaos, bueno, hablemos de cómo moldea nuestro cerebro. Nuestro cerebro pasa, según los especialistas, por épocas en las cuales es especialmente plástico. Y parece que todos los grandes especialistas hablan de la infancia como algo fundamental. Gracias a Pérez Campos, Javier, yo a veces accedo a algunos libros porque desde chico me ha recomendado alguna cosa que me ha maravillado, ¿no? El héroe de las 1000 caras, de Campbell. Y lo venía comentando con Carmen yo de paseo por la Gran Vía hacia la radio. Campbell decía que las luces y las sombras de la infancia van a proyectar toda nuestra vida, se van a aparecer en el sueño cuando no queremos verlas porque aparecen de una forma u otra. Las luces y sombras de nuestra infancia van a seguir guiando. Y antes teníamos una forma de interpretar todo eso, el mito, lo sagrado. Ahora hemos perdido toda esa conexión. La infancia es importante, la infancia hay que protegerla. Es mucho más importante de lo que muchos padres piensan. No se puede dejar a uno viendo, pero el niño tiene curiosidad. El joven todos hemos sido, ¿no? Tenemos curiosidad, queremos saber. ¿Sería impensable, Enrique, Santi, Clara, Javier, Carmen, sería impensable en otros tiempos tener con un clic en tu casa
la información que hay, la posibilidad, ojo, de vagar por ella, cada vez es lo peor, porque la curiosidad te obliga a mirar, a veces. Yo guardaba la esperanza, en este caso concreto, de que la repulsa es lo que te hace tomar posición precisamente, pero no sé si en todos los casos. Frases como las de José Manuel Nieves, que son las de muchas personas que saben de Internet, o cargos, no hay que dejar a los niños, pero ¿cómo no dejas a los niños si vivimos en libertad? Hay que hacer algo más, quizá. Da igual, pero si es que no, además lo van a ver o en casa de sus amiguitos, o el hermano mayor de su amiguito, o se van a ir a un cibercafé, o en el mismo colegio, en los ordenadores que tienen. Es que está al alcance de los niños. Y si lo quieren ver, lo van a ver. O por accidente, que es más terrible. O por accidente, sí, si no lo quieren ver. Pero de todas formas... A mí me pasó, por ejemplo, por accidente, no tengo ningún interés en eso. ¡Pum! Caes ahí y dices, no me lo puedo creer. Bueno, pero estabas viendo unas imágenes donde una niña se estaba... una noticia que se ve en todos los portales, digamos, de prensa. El problema es que no solamente está en Internet, sino que además las televisiones somos culpables de esos vídeos, mostrarlos encima, por si alguien no se ha enterado, en televisión, para que ya se entere todo el mundo. Porque también el nivel de lo que es objetivo, esto es muy curioso, de lo que se puede mostrar que antes sería impensable, poco a poco se va rebasando. Porque ese nivel de insensibilidad, lo que hace 20 años era impublicable o inemitible, ahora ya es, pues como digo, se nos ha encallecido el alma colectiva a todos. Sí, es que es la forma de llevarnos al futuro que algunos desean, es ese, la desensibilización sistemática a todos los niveles, para que ya nos dé lo mismo, en el sentido de la sensibilidad, 2 que 200 que 20.000. O sea, Total, hay un objetivo. Ceros a la izquierda. Yo no tengo ninguna duda de ningún tipo. No hay uno, hay varios, porque vamos a ver, esto es una parte también de las jugadas que se juegan en el ajedrez planetario. Vamos a ver, el que haya no solamente eso que tú has dicho, sino todo tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos, o aún más horrores en Internet, es al igual que la violación de los derechos de autor constante, tiene varios objetivos. Por ejemplo, la violación de los derechos de autor es hacer un trabajo sucio para el sistema, y es, gracias a Internet se ha hundido la industria editorial, es decir, y en eso son responsables los gobiernos, que no han ayudado a la edición de libros, a ponerlos al alcance de la gente. Pero también la industria cinematográfica se hunde la libertad. Solo los grandes grupos, solo los gigantes pueden editar lo que ellos seleccionan. Pero además, todo esto nos está conduciendo aquí, a acabar con Internet y con la libertad en Internet. Van a controlar el fin de Internet tal como lo conocemos. Es solo cuestión, pregunto, Santi, ¿de cuánto? ¿De meses? ¿De pocos años? No te creas. Yo personalmente creo que la anarquía de Internet es algo que va a ser prácticamente imposible de atajar. Yo creo que es poner puertas al campo, ¿no? Efectivamente. No se han puesto desde el principio las normas legales que se tenían que haber puesto, y ahora ya es que no hay quien lo pare. No, es que además hay una historia. Vamos a ver, por poner un caso, tú puedes decir que en tu país sea ilegal mostrar vídeos explícitos de decapitaciones. A lo mejor resulta que en algún país islámico no solamente es legal, sino que es ejemplarizante y se enseña en la televisión y lo ponen en sus páginas web oficiales. Sí, pero hemos decapitado a tantas personas o lapidado a tal señora. Eso podía ser, pero curiosamente la mayoría de lo que llamaríamos vídeos gore, ese mito del snuff de hace, o del snuff de hace 30 años que todos pensábamos ya se ha superado con creces, con un clic lo tienes, ¿no? Pero la mayoría son países muy parecidos al nuestro, o sea, no estamos hablando de... A lo que me llevo es que, dado que Internet, por su propia esencia, es global, con que en un solo territorio esté permitido albergar los servidores que permitan determinado contenido, por muy ilegal que sea en otros países, pues eso va a llegar hasta tu casa, quieras o no quieras. De hecho, vamos a ver si todos los días estamos viendo operaciones de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, grandes redadas contra poseedores de pornografía infantil. Esa pornografía infantil, evidentemente, está albergada
en algún sitio, no llega por ciencia infusa a esos ordenadores. Está albergada en servidores de países donde no se han suscrito los tratados internacionales sobre ese tema, y por tanto pues es perfectamente legal y no puedes hacer nada por cerrar esos servidores. Sí, ahora seguimos con el debate, pero y eso, aunque sea muy breve, por favor, que es sorprendente, que hay unas llaves de la red. Yo eso no lo sabía y es alucinante, ¿eh? Dices, vale, pero ¿dónde se alberga eso? ¿Cómo se pone eso en marcha? Hay unas llaves y unos amos de la red. La gente piensa que todo es libertad. Bueno, todo no. En realidad Internet, entre comillas, estaría controlado por 14 personas 14 personas que fueron elegidas en su día y que tienen 7 llaves. Cada uno de ellos tiene una llave. Hay 2 juegos de llaves iguales, una en la costa este de los Estados Unidos y otra en la costa oeste, y cada 3 meses se celebra bajo unas medidas de seguridad absolutamente estrictas, algunas desde guardias armados hasta cosas que parecen de ciencia ficción, lo que se llama la ceremonia de la llave. 7 de esas personas acuden a una caja de seguridad, un auténtico búnker blindado, donde acceden a una caja de seguridad con sus llaves. En esa caja de seguridad está la clave criptográfica de los servidores DNS, los servidores que asignan los nombres de los dominios, básicamente los que convierten las letras que ponemos en el www.ikerjimenez.com en una dirección IP, que son más que números. Pues eso hay un sitio donde se tiene que traducir, y eso tiene una clave criptográfica que se cambia cada 3 meses. Pues esas personas realmente tienen la llave de Internet. Sin esa clave criptográfica, sin cambiarla, porque lógicamente piratear los servidores DNS sería el crimen del siglo, y sin el poder que tienen con esa clave, pues prácticamente no se podría hacer nada. Esa ceremonia es posiblemente el acto litúrgico más importante de ese nuevo mundo que es Internet. Clara lleva mucho tiempo con muchas cosas que decir, pero luego te replico, Santi. Bueno, no, si queréis por seguir con el hilo. No, porque luego hay mucho que replicarle. Yo la impresión que tengo con el tema de Internet es que en realidad no es más que un reflejo del ser humano, con sus, independientemente de esto que ha comentado Santi, de que haya grupos de poder detrás, que haya sombras oscuras, pero son personas a fin de cuentas, y en la red hay de todo. Es un reflejo del ser humano. El ser humano, todos tenemos partes luminosas, y en algún momento de nuestra vida caemos en alguna parte oscura, porque no somos perfectos. Entonces, la red es un reflejo. Es curioso esto que decía Santi, sobre todo el tema de la pornografía infantil, sobre que haya lugares donde, por ejemplo, una decapitación pues pueda ser incluso ejemplarizante y se pueda mostrar para que aprendan, ¿no? Porque en el ser humano, o sea, en lo que es la vida real, no virtual, también hay esa especie de doble moral, esa especie de hipocresía. Es decir, hay lugares, yo recuerdo haber visitado Tailandia y en su momento me sorprendió muchísimo la edad de las prostitutas, porque eran simplemente y llanamente niñas que eran vendidas por sus propios padres porque no tenían para comer, vendían a sus hijas. Y bueno, pues las tenían drogadas ejerciendo la prostitución en Bangkok, por ejemplo. Y curiosamente dices, bueno, vamos a ver, ¿y quién acude a esto? Se supone que en Occidente la prostitución infantil es un delito, es una aberración, una violación de los derechos humanos, todo lo que queramos decir. Pero, ojo, que es que ahí en Tailandia, como eso está permitido, el occidental que llega allí, de repente todo lo que estaba en su tierra mal visto, ahí está bien visto, y como está bien visto, lo practicó. Y curiosamente, quienes iban con esas niñas eran los extranjeros occidentales que acudían allí. ¿Pero qué tipo de extranjeros, Clara? Los enfermos occidentales que iban sí, pero no tanto, o sea, el volumen... Incluido gente millonaria, incluidos militares de alto rango. Lo que quieras, pero en el fondo es enfermos. Es practicar la pedofilia, como lo practican aquí. Enfermos, algunos de los cuales son los que dirigen y modelan nuestra sociedad. Es que eso es a lo que porque nuestra sociedad está dirigida en parte por modelos ponerológicos de psicópatas. Pero Enrique, si lo hacen allí, al final acabarán cayendo haciéndolo aquí o en el país en el que ellos vivan. No necesariamente, porque son viciosos de los niños. Pero cuando se llega a un nivel,
Cuando se llega a un nivel es todavía más fácil, porque siempre tendrás dinero para pagar a la persona que te facilite en tu propio país a esa niña. Pero hablo de eso, pero hablo de otro ejemplo. Arabia Saudí y lo de países las niñas yemeníes, que hemos visto todos estos días, lo hemos visto en los informativos, cómo se quiere legalizar el matrimonio con niñas. Sí, pero muchos países árabes, pero haces el matrimonio por un día, violas a la niña y luego ya se acaba. Lo sabéis que existe así, ¿no? Pero yo creo sinceramente que lo del reflejo del ser humano no lo sé, pero desde luego nunca el ser humano había accedido entonces de forma tan gráfica y tan directa a lo que era el ser humano. Porque no había un espejo que se lo mostrara. Claro, pues ese espejo es tremendo. También tiene su lado bueno, eso hay que decirlo, por supuesto, y lo comentaremos. Pero yo no estoy muy de acuerdo con lo de cada país, porque al final, por lo que yo he visto, la sensación es que es una corriente muy profunda, que toca todos los países, países muy cercanos, es decir, el mal como que no tiene mucha frontera, hablando del mal, y que se manifiesta. La pregunta yo creo que es clave es si aquí había algún tipo de plan. Por ejemplo, decía Enrique que para él había un tipo de plan. Lo que es Internet lo sabemos, el reflejo lo sabemos, que nunca nos hemos enfrentado a algo parecido y que las secuelas positivas o negativas se estudiarán dentro de 50 años para saber lo que está pasando, pero la pregunta es, ¿cómo ha habido otras cosas? ¿Hay aquí un plan? ¿O realmente es una libertad, una entidad propia que va variando virtualmente, ¿no? Como un organismo vivo? Conspiranoico, antes de que yo mismo lanzase esa palabra, ese término, yo siempre he sospechado, y cada vez más lo siento, y no de la manera que mucha gente lo sospecha en Internet, que hay diferentes planes, no uno solo, diferentes grupos que compiten por conducirnos hacia un nuevo orden mundial. Es decir, el futuro necesario de la evolución en el planeta, para mí, conducía por algo parecido a Internet y conduce por algo parecido a una unidad planetaria. ¿Pero qué ocurre? Esa unidad planetaria podría alcanzarse por una evolución positiva, humana. Hay grandes místicos, como sería Aurobindo, que concibieron, que es un místico, que concibieron que el planeta tenía que irse uniendo. Y de hecho hubo planes de crear cosas como Estados Unidos de Norteamérica, fue creado por iniciados. Hubo también el plan de crear unos Estados Unidos de Asia que fracasó y que se puso en manos de un iniciado que se llamaba Redditch, digamos, maestro, gurú del presidente Roosevelt y del presidente Ballas. Hubo el plan por parte de los iniciados de crear una Unión Europea que fue pervertido como todos los anteriores. Todos se pervirtieron, como toda revolución. Bien, de esa manera yo estoy convencido de que nos van a conducir a un orden mundial diabólico, porque no olvidemos la palabra demon es Deus inversus, es decir, el demonio es Dios invertido. Internet, tal como está, es lo opuesto al nuevo reino del espíritu. ¿Y qué ocurre? Que si hay ese plan de un nuevo orden mundial, si ese nuevo orden mundial, después, por ejemplo, de una gran guerra, de una gran conflagración que resulte terrible para la humanidad, digan, la única posibilidad de evitar una destrucción es hacer unas nuevas Naciones Unidas, algo con un gobierno de los sabios, por ejemplo. Y en ese caso, sí se podrá considerar terrorista a cualquiera que actúe como esa gente sin someterse al control de los sabios. Es decir, yo creo que lo lógico es que haya un control futuro de Internet. Y creo que de poco valdrán esos individuos, porque o se someten al nuevo poder o son sometidos. Pues fíjate, que mira que discrepamos pocas veces. Pues esta es una de ellas. Yo creo que honradamente, para un plan diabólico, Internet, cuanto más salvaje y más libre, mucho mejor. Sí. Por una razón muy sencilla, porque a día de hoy Internet y los que se alimentan de Internet desde el poder, lo único que quieren son dos cosas: conocernos para manipularnos. Es decir, la capacidad que tiene ahora mismo, mucho se ha hablado de estas historias de Snowden, del Big Data, etcétera, etcétera. Lo importante del Big Data no es que sepan si tú tienes un amante o una cuenta en Suiza o eres homosexual de forma encubierta. Eso, a fin de cuentas, les da igual. Perseguir a un terrorista en concreto también les da igual. Lo que quieren saber es cómo es la gente, qué quiere, qué motivaciones, qué ideologías.
encontrar las fisuras, darle a la gente lo que quiere, especialmente lo más bajo, distraerla, adormecerla, tranquilizarla, llevarla poco a poco a un estado de control sin saber que son controlados. Mira, yo siempre... ¿Pero eso no es zombie? Mira, las dos grandes distopías... Me acabas de contar la historia de los zombies de Haití. Con los... Totalmente. Claro, las dos grandes novelas distópicas, que son 1984 y Un Mundo Feliz, la gente le da mucho miedo 1984, pero ni es la que da más miedo, ni es la que va a pasar. La que va a pasar es Un Mundo Feliz. Sí. Un mundo feliz en el que toda la población es completamente esclava del sistema y nadie, absolutamente nadie lo sospecha, porque son felices, porque el sistema les da exactamente lo que quieren. Curiosamente, tú sabes muy bien, Santi, que los autores de esas dos distopías, es decir, lo opuesto a la utopía, que eran Aldous Huxley y George Orwell, tú sabes que eran muy amigos y que formaban parte de toda una rama muy importante de la gran conspiración. Esa gran conspiración no es cosa de 4 pirados en Internet, no, ha sido descrita por un catedrático que, entre otros, tuvo como alumno predilecto, era el tutor de Clinton. Y que en ese libro suyo, es que no me acuerdo ahora, tú sabrás el nombre, el nombre del autor. Pero bueno, es un libro fantástico que lo encuentras, lo puedes descargar gratis de Internet. Tremendo, o sea, es todo un tratado, se llama Hope, Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza. Y te cuenta algo que a mí me ha fascinado siempre antes de leer ese libro, que era la historia de una conspiración que en teoría empezó para el bien, por parte de gente los primeros parapsicólogos, de gente que, es decir, la gente que formaba parte del movimiento espiritista y de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, que crearon la socialdemocracia, el socialismo fabiano, que propulsaron la teosofía, es decir, Annie Besant era uno de los miembros de ese grupo. Ese grupo va evolucionando, la mesa redonda, la round table, con el gran Steed que muere en el Titanic, que es el hombre que sueña y que anuncia por triplicado el accidente del Titanic donde él va a morir, y el gran financiero de todo eso, que era Rhodes, el creador de Rhodesia, lo que ahora se llama Zimbabue. Bien, de eso derivan un grupo que el tutor es Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, y los dos grandes discípulos de Wells son Orwell y Huxley. ¿Por qué? Porque lo describe ya el tutor Wells en un libro que se llama La conspiración abierta. Ahí describe claramente cómo hay una conspiración para cambiar el mundo, en principio con supuestos propósitos positivos, pero los dos pupilos son conscientes de que lo que van es hacia un fascio-stalinismo absoluto. ¿Qué dice nuestro público, que es muy sabio, escuchando estas bombas, ¿no?, sobre Internet? 20 años de uso de los primeros servidores en España, muchos términos, haría falta unos cuantos programas para saber cómo está cambiándonos Internet, y como está pasando ahora, no somos conscientes, no podemos ser conscientes. Pero ¿qué frases, qué palabras nos deja nuestro público? Pues nos dejan algunas que de verdad a mí me han sorprendido muchísimo. Magdalena Torre nos escribió un mail desde San Feliu de Llobregat y nos contaba que a su madre pues la arrolló un tren. Ella iba empujando su silla de ruedas cuando la silla queda atrapada entre las maderas defectuosas del paso. Como un milagro, dice que ella se salvó sin un rasguño físico, quiero decir, y se enteró que había fotos donde había gente que afirmó haber visto cómo yo empujé a mi madre, que pasamos por un sitio diferente y que lo tenían filmado, y más horrores. Ella fue a los Mossos de Escuadra, pudo denunciar, pero no pudo poner la denuncia porque los Mossos le dijeron que esas fotografías y esos vídeos eran anónimos y que además no la amenazaban ni cosas por el estilo. Dicen que nunca lo podrá olvidar ni se sintió más impotente. O sea, que las personas habían filmado todo el accidente. Sí. Es que hay muchas filmaciones de accidentes, yo tengo que decir esto, a mí una de las cosas que más me impresionó, pero luego lo debatimos, pero por lo que significa, ¿no? Y hablo de España, no hablo de lugares lejanos, ni accidentes, atropellos, cuestiones donde uno se rompe la cabeza o le rompen la cabeza, sí, y gente grabando, gente grabando y riéndose. Yo lo he visto, y diciendo, lo tengo grabado. O sea, la idiotización. Y nadie ayudaba a esa persona. Y nadie ayudaba. La zombificación
el tomarse la tragedia como un pasatiempo y sobre todo la falta de afectividad, el corte de ese cerebro con lo que es afectividad, y muchos ejemplos, ¿eh? Entonces tú dices, ya no es que ocurra una cuestión maligna, sino que en vez de ayudar, o en vez de coger tu móvil para llamar a la policía, te dedicas a grabar, pero tampoco para denunciar, sino para colgarlo y ver si tienes visitas y eso pasa no en lugares muy lejanos. Y yo creo que de este tipo de cosas, las autoridades, los que legislan, la generación que ahora gobierna, es que no tienen ni idea, y les oyes hablar y no tienen ningún tipo de contacto con lo que está pasando. Es decir, la velocidad de la red, para lo bueno y para lo malo, les ha superado por completo. No hay más que oír discursos para decir, no tienes ni idea. O sea, pero no sabes ni de qué estás hablando. Pero fíjate, tú lo que hablabas de que esos vídeos, la gente sube esos vídeos, se ríe de una tragedia que está ocurriendo delante de ellos. No solo no intentan poner un remedio, sino que lo graban, lo suben a internet. La sensación es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, antes, probablemente ante una escena como aquella habría testigos que adoptaran esa actitud, ¿no? Lo que ocurre es que ahora esa persona puede grabarlo, puede colgarlo en internet, e internet lo que ha favorecido, para bien y para mal, es el contacto rápido, directo, inmediato con gente de nuestras mismas afinidades. Es decir, uno puede entrar en foros donde puede debatir de 1001 historias, y entre esas están estos sitios donde uno entra, accede y pueden juntarse grupos de gente con estas inquietudes absurdas, ¿no? Pero por ejemplo, el mandarse vídeos de ese tipo de contenido ya no pertenece solo al ámbito de criptogrupos marginales, sino que mandarse vídeos en el trabajo y de cachondeo, y mire lo que me ha llegado, y que los vídeos que desean cómo le cortan la mano a un niño, lo que estoy diciendo, y que las personas tomándose el cigarrito o haciendo tiempo en la oficina lo comenten riéndose, no se dan cuenta el nivel a donde estamos llegando. Tampoco todo es malo, también hay vídeos en los que se ha podido denunciar a la gente que estaba cometiendo un delito precisamente porque los han grabado. Pero muchos, lo increíble es que no pasa nada y siguen ahí, que es lo asombroso. Vídeos de todo el mundo. Es que por muy triste que sea y por mucho que no lo queramos ver, todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos somos iguales. Mira, uno viendo YouTube, lo más inocente del mundo, puede encontrarse una colección de perfectos imbéciles haciendo las estupideces contra la seguridad propia o ajena más inenarrables. Algunos de ellos han sido detenidos por hacerlas, sobre todo las que eran al volante. De esos nos llega algún mensaje que nos comenta precisamente eso. Pero que demuestra que te lo cuentan, pero esto te lo cuentan hace 20 años. No, es que había un tío que hacía esto con el coche y otro que hacía esto con la... Leyenda urbana. Y dices, venga ya, hombre, hasta que lo ves. Es decir, el problema... creo que es hasta instructivo saber que efectivamente semejantes individuos existen. Y yo creo efectivamente que el que omite auxilio a una persona que lo necesita y se dedica a ser espectador, en este caso espectador y cámara, hubiese sido espectador exactamente igual, con las manos en los bolsillos, sin internet. El problema es lo que dice Clara, que esto es un reflejo tan crudo y desagradable de la verdadera naturaleza humana, no de todos los humanos y probablemente no de la mayoría. Exactamente. Afortunadamente. Y ahora vamos a hablar de eso. Y no de la mayoría. Pero hay una inmensa mayoría que es tira para dónde, pues para donde dicen, más o menos. Pero hay gente veleta en la vida, es decir, gente que se deja influir y que no parece tener un criterio propio y va un poco según lo que le van diciendo los demás. Y eso mismo también se ve, dar bandazos también se ve mucho en la red. Según en la red. Es que todos nos dejamos influir y la inmensa mayoría de la gente, lamentablemente. Sobre todo la gente joven que no y la gente mayor también, la gente mayor también. Yo creo se que dejan llevar. También, el problema es, a mí me parecen los niños. Los jóvenes, nunca. No, yo me refiero a los jóvenes niños son la esperanza. Que eso les llega, porque es que ahora ya te llega al móvil. Es que ahora vamos tú a no hablar te conectes. Precisamente de esa juventud y esa esperanza, con otro tono, con Diego Marañón, que ha trabajado mucho en institutos. Y a mí, por ejemplo, me dio una luz de esperanza. En mitad de mi declive, fue precisamente Diego Marañón el que me dio un poco de luz de esperanza, y ahora quiero que nos recuerde esa experiencia, por si le sirve a alguien. Rápidamente, más clases. Los Quiños Azcara te dice, en mi época el señor desconocido que te invitaba a un caramelo y te subía al coche estaba limitado. Hoy hay millones en Internet. Carlos Olorio, la gente ya era así antes de Internet. Internet solo lo ha dejado ver a todos. Efraín Valverde nos comentaba lo que decía Santi. A veces la gente se juega la vida para colgarlo en YouTube. Sin ir más lejos, hace poco un joven se grabó conduciendo en el asiento del copiloto. Le tenía en mente precisamente este.
agarrando con una mano el volante y la policía anda detrás de él. Francisco Javier Almenar dice: Internet tiene los días contados, pronto se pagará por todo. Internet está condenada a ser una intranet donde verán lo que queramos ver y hacer lo que nos dejen hacer. Daniel Baleán dice: ya no se bautiza a los niños, ahora les abren una página de Facebook y listo. ¿Qué dirán cuando sean mayores y sepan que toda su infancia está en la red? A mí no me gustaría. Eso es muy interesante. Y no me meto ahí con las religiones, pero es el ejemplo perfecto de una sociedad que ha despreciado lo sagrado y el rito de iniciación, como es el bautismo, por cierto, y cualquier otro rito de bautismo. No hablo solo de la religión y sobre todo católica, ¿no? La protección de menores, que es lo más importante, ya ni la religión ni el bautizo ni nada, la protección de esos menores. Pero es que el ejemplo de sustituir el bautismo con lo que significa el bautismo de cualquier religión o rito similar, me refiero. Sí, es un rito iniciático. Exacto. De paso. El rito iniciático se ha convertido en la tontería para decorar. Y así nos va. Y espérate, que también existe el tema de cuando tú falleces y tú tienes tus redes sociales, tú tienes tu Facebook, tú tienes tu Twitter, etcétera. Sigue abierto. Y sigue abierto. Necesitas hacer un testamento digital donde quede especificado. Eso es muy complicado y toda esa información queda ahí. Y a lo mejor tú has tenido un accidente y 2 horas antes has escrito un tuit, que yo he visto casos de algún periodista que tuvo un accidente con una moto y 2 tuits antes se había quedado tirado en la carretera de no sé dónde se ve la moto ahí en una foto, pues que dices, aparte un poco como esa sincronicidad, pero que no es bueno para la familia estar viendo eso ahí. De todas formas, este ejemplo que me parece súper gráfico, ¿no? Y a ver si me entendéis, igual yo estoy muy tocado últimamente, pero ese ejemplo de, en vez de bautismo, página de Facebook, es que eso significa la sociedad ultra hiper hedonista, mecanicista, más allá, alejado completamente todo de cualquier fuerza por encima del ser humano, más allá. Y pues venga. Me parece que es la gilipollez de los padres, vamos. Sí, más pero, que nada. pero ¿y qué es esto que estoy diciendo? No, que si al niño lo pueden bautizar, pero es que además lo ponen en Facebook, le abren una página cuando el niño no sabe decir nada. O sea, el niño por eso, tendrá... hedonista y la sociedad del escaparate. Total. Pero es que forma parte de un nuevo culto que, fíjate, fue denunciado hace, no sé, en un libro, un gran experto en todo el tema informático. Qué tremendo el título, que es, el ídolo de silicio, la revolución de la informática y sus implicaciones sociales. Y el autor de este libro, editado en una de las colecciones de máxima venta en kioscos de ciencia, era responsable del Centro de Ciencias Físicas en el Departamento de Estudios Exteriores de la Universidad de Oxford, ni más ni menos. Y habla de cómo el ordenador, esto antes de que surgiera Internet, en este libro, se estaba convirtiendo en la nueva religión, el ídolo de silicio. Y todos como bobos ahí. Se hablaba también de Sun Silicon, de Silicon Valley. Mira, de eso había un mensaje que nos decían, a ver si lo encuentro. Al leerlo me ha resultado muy curioso. Mira, Juancho, 77, nos dice: ¿no os parece sospechoso que cerebros del Silicon Valley envíen a sus hijos a colegios sin ordenadores? Ahí lo dejo. Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, pero tampoco yo creo que es cuestión de decir que este programa está hecho para hablar de lo malo que es Internet. Claro, nos llama la atención lo sombrío. Una cosa, el del coche ya lo han cogido. Y además, esto mismo, sí, creo que se entregó, tener acceso directo, evidentemente, a la genialidad de muchos de nuestros oyentes, eso no tiene precio. Hacer campañas para salvar vidas humanas no tiene precio. Conocer cosas terribles que pasan en el mundo y poder actuar no tiene precio. Desde luego, acceder con un clic no a toda esta basura que estamos hablando, sino lo más granado, el pensamiento más luminoso, los grandes filósofos de todos los tiempos, las grandes maravillas, conocimiento con un clic, pues tampoco tiene precio. Evidentemente, hay 2 caras tremendas, ¿no? Lo que pasa que lo positivo es verdad que tiene menor venta, se comenta menos, también debe influir en el cerebro, pero lo negativo es que debe influir de una forma muy especial. Vamos a hacer una cosa que creo que puede ser muy interesante. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, pues tú, tengo que decirlo, lo voy a decir en toda España. Cuando yo estaba en el peor momento, porque yo estaba muy tocado con lo que vi de verdad, yo, Enrique también se lo comenté, tocadísimo, porque claro, es una sobredosis que no es buena, porque es lo que pasa. Pero al día siguiente te levantaste malo. Malo, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que yo estaba durmiendo en la habitación en casa de mi madre con la niña, con Alma, y tú te fuiste a otra habitación precisamente porque estabas trabajando y para no molestarnos.
y al día siguiente estabas cambiado. O sea, te habías intentado dormir esa noche después de lo que habías visto, fatal. Cambiado. Y entonces, si tú, que supuestamente tienes defensas o tienes un pensamiento, te cambia, ¿sabéis lo que yo pensé? ¿Cómo le cambia a un chico de 14 años? ¿Cómo le cambia a uno de 10? ¿Qué le está pasando en su mente? Si a mí me puede perturbar con todo lo que yo hablo y doy la paliza y veo y miro y pregunto e intento estar informado, si a mí la visión durante horas, porque es verdad. Preguntan que por qué estuviste durante horas. Es verdad, pues es un enigma. ¿Por enganchado, qué? Porque engancha, porque era alucinado. Asombro. Exacto. Una cadena. Hay alguna película de estas tremendas de terror tipo Sinistra, algunas de estas, que se ve la pantalla de ordenador que tiene algo de hipnótico, y yo sabéis lo que, y os lo digo, os doy mi palabra ahora mismo a todos de corazón, porque me sentí desangrado, o sea, estaba tecleando diciendo, esto no puede ser, o sea, tengo que tener alguna pista para saber que esto que estoy viendo no es real. Tiene que haber algo que me saque de esta pesadilla. Y de verdad que yo nunca he sentido el dolor común. A mí me preguntaba muchas veces, Enrique, es la pregunta básica, oye, ¿en qué lugar te lo has pasado peor? ¿Qué lugar da más miedo? Oiga usted, miedo esto, porque de repente lo que yo pienso que es el Averno se había concentrado. Claro, también la visión que yo tuve es una visión concentrada, que no es la realidad, pero esa visión que yo tuve realmente vomitiva del ser humano, de lo peor de nuestra especie, una y otra vez proyectándose, lo puede ver cualquier chico, cualquier chica. ¿Y alguien está haciendo algo? Claro que hay protestas contra los derechos de autor, claro que hay protestas contra todo tipo de leyes, todo se protesta. Oye, Madrid está todo el día con manifestaciones, no he visto ninguna sobre esto, nunca, a nadie. No he visto a nadie que hable de esto. No, ni comentarios de prensa. Como tú decías en tu cierre, no se ve en la prensa. ¿Y no es asombroso? Hombre, alucinante. ¿Se mira para otro lado? Alucinante. ¿Por qué? Estás respondiendo ya, y lo respondiste en tu cierre, a esa pregunta que ha hecho Carmen, y Carmen es tan consciente como yo, que si tú te quedaste enganchado en todo eso es porque, como bien definiste, era un viaje, era parte de tu viaje iniciático. Es decir, eso está descrito en el libro, en el héroe de las 1000 caras, cuyo autor, maravilloso autor, es el asesor de la Guerra de las Galaxias, que es una nueva mitología, y parte de eso es necesario, que el héroe descienda a los infiernos para luego poder traer un mensaje al mundo exterior. Sin ese descenso tuyo, que fue traumático, sin ninguna duda para ti, y que te contaminó, pero luego, afortunadamente, pudiste emerger de nuevo hacia la luz. Sin eso, tú no serías capaz de transmitir tu experiencia, porque tú has dicho ya más de una vez que uno solo puede comunicar lo que uno es, lo que uno ha realizado. Bueno, eso me lo enseñaste tú. Bueno, es cosa tuya. Eso me lo enseñaste tú. Hay un momento en que de verdad en ese viaje, que quizá no porque sea el mío, pero puede enseñarle algo a alguien, porque me he encontrado en las centenares de mensajes, me decía Guillermo, que llegan a través del Facebook de la Nave del Misterio con esta cuestión, mucha gente que le pasó lo mismo y que sintió un poco de bálsamo al ver que alguien más le alertaba, alguien más le daba este vértigo, esta angustia, porque no entendía que otras personas o no hicieran caso o lo comentasen ya de chanza, que es tremendo. Y entonces yo hablé con Diego Marañón, y ¿sabéis por qué hablé con él? Primero porque sabe mucho también de la red, y segundo porque ha trabajado con los jóvenes. Y fue el primero que me dio como una bocanada de aire. Y que no, la gente joven no es así. La gente joven de los institutos no es así. La gente es capaz de emocionarse con una poesía. La gente siente tu misma repulsión. Tampoco deformemos, tampoco te lleves esa imagen. Fue así, ¿verdad, Diego? Así es, tú me preguntabas en ese email que me mandaste, que era un email, pues eso, como estás diciendo, ¿no? Un email duro, crudo, en el momento en que tú te encontraste con eso, y me preguntabas si los chavales realmente verían habitualmente esas webs, y yo te dije que iba a ser sincero contigo, y yo te dije que sí, yo creo que sí que acceden, en un porcentaje bastante importante. Sobre todo por la curiosidad, son adolescentes, estamos hablando de adolescentes, son muy curiosos por naturaleza, se asoman al abismo continuamente. Pero también te dije con esa sinceridad, con esa misma sinceridad, que yo, que he trabajado pues en institutos, soy profesor de secundaria, yo sí sé que existe muchísima leyenda urbana alrededor de los chavales, pero lo sé ahora que he trabajado ahí. Yo también, antes de convertirme en profesor, ¿no?, y de serlo, yo veía las cosas bastante más negras, probablemente como lo ve la mayoría de la gente, por lo mismo que tú dices, porque lo bueno no vende. Siempre tenemos la noticia de la paliza, siempre tenemos la noticia de la agresión al profesor, pero lo demás no sale en los medios, no hay interés, ¿eh? En un grupo de 30 yo te comentaba que puede haber uno o dos que verdaderamente sí se quedan hipnotizados, ¿no?, con ese tipo de contenidos, que sí que pues se aferran a ello y les no te voy a decir que les gusta, pero sí se sienten verdaderamente atraídos. Los otros 28, después de ese impacto inicial, después de saciar esa curiosidad, Iker,
lo rechazan, de verdad que lo rechazan frontalmente, porque yo he hecho, no con ese nivel, pero sí que he hecho la prueba con ciertas cosas, sacando ciertos temas en clase, y sé lo que te puedes encontrar en un aula. Yo soy de la opinión de algo que habéis dicho ahí esta noche, que esa oscuridad que mencionas siempre ha estado ahí, ¿no? Y algunos neurofisiólogos, leía esta semana, que dicen que el cerebro humano, nuestro cerebro, es un órgano fallido, que es que nuestra adquisición más reciente precisamente es el neocórtex, ¿no? El sitio donde procesamos el lenguaje, pero que debajo de todo eso actúan pues nuestro viejo cerebro de mamífero y de reptil, ¿no? Es decir, tenemos esa pulsión continuamente latente. Yo te digo, Iker, que además todo esto se ve agrandado, y te lo digo también como docente, por una sociedad que se ha lanzado a una mojigatería extrema a la hora de guiar con valentía a un niño, a la hora de educarle, a la hora de imponerle una ética y unas normas. Es decir, se les ha inculcado, no sé exactamente por parte de quién, pero se les ha inculcado que si guían de alguna manera al niño, le van a crear un trauma, que el niño se va a traumatizar o se va a sentir fatal. Tanta hipercorrección preventiva en ese sentido creo que es bastante perjudicial, y voy a acabar diciendo lo mismo que te dije en ese email, que sí que es cierto que hay chavales de 14 años que se emocionan con una poesía, eso es cierto, que hay chavales de 14 años que emprenden campañas de recogida de alimento, que hay chavales de 14 años que buscan donantes de médula. Todo eso yo me lo he encontrado en una clase, que te dan las gracias cuando haces algo por ellos, y que eso es a lo que hay que agarrarse cuando uno se encuentra con toda esa porquería con la que tú te encontraste. Una buena lección del maestro Diego Marañón, trabajando con los jóvenes, y que nos da, a mí me dio un impacto brutal. Una cosa más, Diego, tú sabes contarlo, vamos a contárselo a Enrique, a Santi, a todos nuestros compañeros, hablando del mundo del misterio en concreto. 20 años. Y podemos poner una balanza de cosas buenas y cosas malas. Tú has hecho un análisis que puede ser curiosísimo, ¿no? Para nuestros temas, en concreto. Ya no hablamos del ser humano en sí, sino lo que nos interesa a nosotros. ¿Y qué resumen has hecho, compañero? Yo creo que las cosas buenas son un poco obvias, porque a nivel del misterio ocurre lo mismo que ocurre a nivel general, ¿no? Todo el mundo puede entender que Internet ha favorecido el alcance global, la posibilidad de llegar a todo el mundo, que este programa mañana pueda ser descargado por millones de personas en todo el mundo, la inmediatez en el conocimiento de un montón de casos. Hemos llegado a un punto en el que cualquiera puede convertirse en investigador, en el buen sentido de la palabra, quiero decir, en alguien que por curiosidad quiera indagar en un tema, profundizar de motu propio y bueno, lanzarse, ¿no?, a ese caudal de información que tiene Internet. Además ha posibilitado, y esto es algo que bueno, que yo primero como oyente de Milenio 3, antes de formar parte del equipo, pues tampoco soñaba, ¿no?, en los primeros años de la red, es estar en contacto directo, o bastante directo, con los profesionales, ¿no?, con los que más saben de todo esto, y con otros interesados. Eso es bastante enriquecedor. Luego la red es un archivo infinito de material. A través de la red se recuperan documentos antiquísimos que de otra manera serían inaccesibles, se convierte en una especie de almacén eterno, que esto, cuidado, también tiene su propia contra. Se ha hablado, creo que bastante poco, del apocalipsis digital, que es algo que puede llegar si nos falla la tecnología y si los dispositivos de almacenaje fallan. Esto es algo bastante temible, ¿no? Es más, había alguna declaración recientísima, Carmen, sí, de alguno de estos popes de Internet, que yo no sé por qué alertaban de eso, y ha salido en todos los medios. Hombre, hay razones para que alerten. O sea, la más evidente, que la hemos repetido muchas veces, está tan reciente como esta tarde. O sea, esta tarde ha habido una explosión solar con una eyección de masa coronal de categoría X, es decir, la máxima categoría, pero no es muy elevada y además no ha sido geoefectiva. Pero una tormenta, aún como esa, que no es demasiado grave, que sea geoefectiva y que nos pille en la posición de la Tierra desprotegido, es decir, los cinturones que rodean a la Tierra, puede barrer una zona del planeta, digo, de esa categoría que no es muy elevada, que si fuera elevadísima, un gran tsunami solar, podría fastidiar buena parte de todo lo que barre, es decir, generar un pulso electromagnético, y el pulso electromagnético deja KO todos los equipos y por supuesto los servidores. Y aquí, Enrique, la vulnerabilidad de los servidores y del sistema, pero también seguramente mediante Internet sabes cuando hay
las tormentas solares. Lo sabes, ¿no? no, es decir, no solo eso, la capacidad de información, te quiero decir, increíble. Cuando llegue la grande se te va a acabar. Sí, pero no vas a saberlo. Pero Iker ha dicho algo clave, y es que podemos prepararnos y que algo que puede sonar muy loco, como cómo hay que prepararse para eso, las autoridades de muchos países, incluido gente muy valiosa que forman, por ejemplo, el grupo GAMI español, que hay una página de internet, el grupo de aficionados a la meteorología espacial, que está formado en parte por gente de la Guardia Civil, de la Policía, de Protección Civil, que han hecho cursos internacionales y que saben que es horrible, que nuestro gobierno no ha tomado ninguna medida, mientras que, por ejemplo, que los rusos, cada vez que hay una tormenta, que puede ser geoefectiva, que puede ser, apagan las centrales nucleares y toman otros remedios, aquí nada. Pero lo curioso es que a través de la red, terrible. De lo bueno de la red, nos informamos de todo esto también, ¿no? Podemos ir a esas páginas e informar. Un momento, Santi, simplemente, ¿qué ha dicho este pope de internet solo para saberlo? Porque ha salido Ni hace 2 siquiera días. es un pope de internet. Dan Dennett es un filósofo estadounidense. Dicen que una de las 10 mentes pensantes más destacadas a nivel pope a seca, mundial. de la cultura. Exactamente. Y él ha hecho unas declaraciones pues que la verdad han alterado a toda la red de redes. Dice que Internet se vendrá abajo y que cuando lo haga viviremos oleadas de pánico mundial, que nuestra única posibilidad es sobrevivir a las primeras 48 horas. Para eso hemos de construir un bote salvavidas. Él dice que hay que hacer como lo que se hacía antes, entre amigos, quedar en una especie de búnker ante Arca lo que de Noé. pueda pasar, totalmente Arca de Noé, con agua, el mito vuelve. Claro. Con agua, con alguna comida que sea de largo recorrido, porque es que esto puede ser el apocalipsis. La gente puede volverse loca y salir a la calle. A eso quería ir yo precisamente. Hemos llegado en 20 años, que no es en términos históricos nada. Hemos llegado a meter un elemento en nuestra civilización que si mañana lo desenchufamos es el caos. Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin transportes, nos quedamos sin comunicaciones, nos quedamos sin nada. La era de piedra. O sea, podemos seguir teniendo electricidad, podemos seguir teniendo todo el resto, automóvil, pero si tiramos del enchufe de internet, se monta la mundial. O sea, vamos a hacer una cosa. En solo 20 años. Porque no quiero que, y yo lo que ya estamos dando también el eco de luz, ¿no? Es la balanza doble, y hemos hablado de muchas cosas y espero que lo disfrutéis. Lo bueno de Internet, pues cómo este programa está siendo vivido ahora mismo en los 5 continentes. Cómo estamos influyendo no solo en España, sino en todo el mundo. Algo que sería un sueño para cualquier periodista. Este grupo de amigos en una mesa, tocándonos la fibra de tanta gente. Vamos a ver, este filósofo, Dan Dennett, no solamente dice eso. Yo he leído sus declaraciones y la verdad, él dice que la red se va a caer, que un día de estos la red se cae, sí o sí. Dice, si tuviéramos otra red humana a punto, si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más tranquilo? Es decir, él sabe que ya no se confía en el vecino, que no hay grupo de amigos con el que quedar para hablar de estas cosas. ¿no? Exactamente, y lo que dice es, oye, hazte tu pequeño grupo para que si pasa esto, entre vosotros os ayudéis. Vamos a hacer una cosa, porque apenas hay tiempo. Me gustaría en un flash, cada uno me dejeseis lo que nos dé tiempo, una web que sí os parece que hace algo positivo por la humanidad. Diego, ¿la tuya? ¿Te pillo? Sí, me pillas. Dame 30 segundos Clara. y te lo cuento. Sí, pues mira, yo he seleccionado una que quizás muy no... rapidito, por favor, pero que me gusta mucho acabar con una y decir, oye, la red tiene cosas maravillosas y ahí está emitiendo su luz también, ¿no? Una de las cosas que nos permite la red es viajar a otros lugares donde no vamos a estar quizá nunca porque no tengamos posibilidades para desplazarnos, y es www.earthcam.com. Ahí tienen cámaras repartidas por diferentes lugares del mundo y no solamente lugares concretos, sino en sitios impensables. Y además, como qué el nido bonito, de un Clara, águila. lo hemos estado viendo juntos, el ojo global, ¿no? Y dices, para esto sí ha valido, ¿no? Para soñar con sitios que nunca vamos a pisar. Venga, Enrique, la tuya. La mía, muy simple. Hay muchas, pero algo es un verdadero almacén de información muy diversa. Alguna muy loca y otra muy positiva, pero allá cada uno es una que es Biblioteca Pléyades. Es, bueno, una verdadera biblioteca brutal que habla de cualquier tema, de conspiraciones, de ovnis. Un poco archivo casi sol. con nuestros temas, ¿no? O sea, hay decenas de miles de documentos
y decenas de miles incluso de libros, de vídeos, etcétera, muy bien organizados. Obviamente alguno yo diría nuestro, Enrique. Alguno nuestro también. Alguno nuestro. Todos, están todos. En concreto está fusilado el del Vaticano. El del Vaticano. Santi, la tuya. Pues mira, yo cuando pienso en las cosas positivas de Internet, lo primero que se me viene a la mente es la cantidad de gente que ha tenido ideas de inventos, de empresas, de películas, y que nadie confiaba en ellos, y que gracias a ese invento del crowdfunding pudieron encontrar a un montón de gente que dijo: yo creo en ti, yo pongo $1, pongo $5, pongo $10 para que lleves adelante tu invento y sea yo el primero en comprarlo. Y efectivamente muchas empresas que nadie daba un duro por ellas, con ideas brillantes, con gente emprendedora, han podido salir adelante. Javi, gracias a eso. tu luz en Internet, estamos hablando como farolillos al viento, ¿no? De luces en Internet, que también las hay. Hay muchas, desde Iberlibro, donde uno puede Sí, encontrar señor. cualquier Sí, señor. libro imposible. Ha sido aparentemente. maravilloso para los seguidores de las rarezas, ¿no? Claro, hasta cualquiera dentro de una corriente que se ha denominado portales de las buenas noticias y que serían la antítesis de los telediarios, es decir, efectivamente, qué bonito. Lugares, y fíjate, Iker, hay un chico, Pues un creo joven... que eso hay que potenciarlo, fíjate, Javi. Yo no sé de qué forma teníamos que dar más luz a esos portales de buenas noticias a través del poder que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchas. Una de ellas llevada por un joven de Canadá de 12 años que cada día con su perrito, cuando llega a casa del colegio, dice que de 4 de la tarde a 9 de la noche trabaja en esa página web recopilando las mejores noticias luminosas, porque él cree que todavía queda esperanza en el ser humano, con 12 años. Yo hay una que se llama TED.com, que se dedica a subir las conferencias de los mayores pensadores a nivel mundial. ¡Qué bueno! O sea, a tener y acceso... muy buenos los temas que trata. Además lo puedes buscar, si buscas, por ejemplo, por ovnis, hay charlas que verdaderamente hay que escuchar sobre los ovnis. Diego, ¿la tuya? ¿Te da tiempo? Sí, aparte de todas las que sacamos todos los martes en Cuarto Milenio, ya solamente por cercanía y por poner un ejemplo en la aplicación que vamos a sacar este martes, Iker, que tiene que ver con alguien cuya muerte conmemoramos hace muy poco y que es una luz para mucha gente, sobre todo para la gente joven que en su época no pudo conocerlo. Qué bonito. Los cuadernos de Félix Rodríguez de la Fuente en Internet. Gracias, compañero. Un abrazo muy fuerte. Nosotros continuamos, maestro. Gracias, como siempre, por todas las enseñanzas tan heterodoxas. Yo sé con qué me quedo. Simplemente con actividades en las que hemos participado. Esto igual no está bien decirlo, no lo sé. Pero donde se puede hasta salvar la vida de una niña, de un niño, enfermedades y que los padres no tienen posibilidades. Y la solidaridad de la gente es maravillosa y actúa de forma precisa. Y eso lo hemos podido ver. Maestro, como siempre, te agradecemos mucho la visita a este lugar tan especial y por difundir tanta luz en mitad de la tiniebla. Gracias. ¿Me permites un Sí. punto de cierre? Resulta que hace casi un siglo Paul Valéry profetizó que un día la información fluiría en las casas como el agua o la electricidad a través de un conducto. Y esa profecía se ha cumplido. Ese conducto es Internet. Sigamos despertando, maestro. Gracias.